Dejar la casa no era algo sencillo de hacer. Atravesar esa puerta, mudarse quién sabe a dónde. Tantos recuerdos lo ataban al lugar, no podía dejar de recorrer los pasillos con aire melancólico, tocando los cuadros y portarretratos que colgaban de las paredes, enderezándolos. Cada pedacito de la vivienda le decía lo feliz que había sido allí. No podía evitar azotar algunas puertas mientras daba su último recorrido. Después de todo estaba genuinamente molesto y amargado. Ese era su hogar. Cada mueble, cada lámpara, cada alfombra había sido personalmente seleccionada. Recordaba perfectamente todas las tiendas de antigüedades que había visitado para hallar la pieza exacta que encajara en su mundo, que era esa casa. Y ahora se tenía que ir. Le habían pedido, exigido a los gritos, con llantos, súplicas y muchos gemidos, que se fuera. Y él tenía dignidad suficiente para aceptar cuando ya no lo querían. Ahora mismo se lo estaban repitiendo a cada paso que daba. Te tenés que ir, te tenés que ir. Ciertamente, su esposa tenía tantos derechos como él sobre la propiedad. Tenían hijos pequeños que necesitaban un techo sobre sus cabezas, y él no iba a ser de esas personas que se quedaban en lo de sus exparejas importunando. No, se iría. Ni bien acabara de llenarse los ojos con los colores de las paredes y la textura suave de su sofá. Le dio un poco de forma a los almohadones, amasándolos con fuerza, descargando parte de la bronca que sentía, y luego lo corrió un poco para que no roce la pintura de la pared. Abrió todas las ventanas para que entrara el aire fresco de la noche y se llevara el olor a encierro. Esos días que su mujer se había ido a pasar con su mamá, él había descuidado este aspecto de la casa. Es que había estado demasiado triste intentando asumir su nueva realidad, demasiado furioso, subiendo y bajando las escaleras, murmurando por los pasillos como loco. No resultaba raro que ella prefiriera alejarse un poco. Siempre había sabido darle su espacio. Además, probablemente la había asustado, y a los chicos también. No había sido su intención, había que entenderlo. Salió un martes con su camión, como siempre, y cuando volvió al martes siguiente, su mujer había metido toda su ropa en bolsas de residuo y se había mudado a la pieza de los nenes. Ni siquiera le había querido hablar. Todo eran gritos. Quedó desconcertado cuando ella se encerró con llave. Por eso forzó la puerta y dio algunas patadas revoleando la bolsa con sus pertenencias, pero nunca les hubiera hecho nada. Ahora los escuchaba cuchichear desde la cocina. Estaba toda su familia, la de su esposa. Hasta una vieja desconocida con cara de chusma y ojos viscosos estaba ahí. ¿Para qué los había traído? ¿Acaso no confiaba en que se iría? ¿Qué insinuaba la presencia de toda esa gente en su casa? ¿Era para amedrentarlo? ¿Era una amenaza silenciosa? Susana siempre hacía eso. Se escudaban la madre y los hermanos. Pasaba algo y ella se aparecía con toda la tropa atrás para respaldarla. Lo hacía quedar como un trastornado, sentada ahí lloriqueando, con cara de susto, mientras él levantaba algunas fotos de los nenes para intentar verlas bien a pesar de la oscuridad. ¿Por qué se empeñaban en apagarle las luces? Él las prendía y enseguida alguno de sus cuñados puteaba y las volvía a apagar. Era indignante. Bueno, si no lo iban a dejar recorrer la casa en paz, entonces él también podía molestarlos. Corrió hasta el Winco que tenían en el rincón del living y lo encendió mientras revolvía furiosamente entre sus discos hasta dar con uno de música clásica. Lo puso a todo volumen. No le importaba estar haciendo el ridículo. Todavía era su hogar. Podía hacer lo que quisiera. Dios mío, se quejó llorando su mujer. Y su suegra, toda exagerada, tomándola de la mano y susurrándole al oído en consuelo. Pero él no era malo ni peligroso. Nunca le había hecho daño a nadie, y menos a los suyos. Siempre había sido amoroso, atento y comprensivo. Por eso le era difícil entender la posición de Susi. No era necesario que todos sus parientes políticos estuvieran ahí, fiscalizando con caras largas su partida, como si temieran que él les pudiera hacer algo. Sentados alrededor de la mesa mirando fijamente cada movimiento, que si corría una silla, que si acomodaba las cortinas o un jarrón, todo provocaba un jadeo. ¿Pero es que no le iban a dejar acomodar su casa antes de irse? ¿Tan grave era que quisiera despedirse de ese espacio que tanto amaba y que ya no ocuparía? Soltó un rugido rabioso y se precipitó a la puerta, no sin antes echarle una mirada de reproche a todos por expulsarlo de su hogar de una manera tan humillante. No merecía ese trato. Es cierto que se había resistido varias semanas a abandonar la casa, pero ¿quién manejaba bien una separación? No todos. Casi siempre una de las partes tenía problemas para ceder. ¿Lo podían culpar por ello? No.
Él había trabajado a destajo para levantar cada cuarto y había puesto su alma para transformarla en un lugar cálido para su familia. Al salir, cerró con tanta fuerza que el ventanal próximo al umbral vibró y se resquebrajó, y pudo oír el chillido aterrado de los que estaban adentro. «El espíritu se ha ido», dijo la vieja y apagó de un soplido la vela que tenían en el centro de la mesa. Estaba muy aferrado a este lugar.